Bueno, un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Nicolás Martínez. Soy estudiante en terminación académica de Contaduría Pública. También soy estudiante de la especialización en alta gerencia de empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En esta ocasión venimos a hablar del trabajo número 2 con mi compañero José Martínez, José Gilmar Martínez, em, de la asignatura en gerencia financiera y de valor. Entonces, nada, les voy a presentar mi pantalla. Vamos a iniciar con este ejercicio práctico que hemos podido desarrollar. Listo. Entonces, bueno, tenemos la actividad número 2, generación de valor. Mi grupo está integrado por, como les mencioné, José Guillermo Martínez y quien les habla, Nicolás Martínez. Entonces, nada, esta actividad pues nos plantea unos escenarios en los cuales estuvimos haciendo un análisis de la empresa Juan Valdés o em, Procafecol S.A. ¿Listo? Entonces, la información que nos suministró el profesor fue los estados de situación financiera separados, los estados de resultados integrales, el estado de flujos, perdón, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo, entre otra información que pudimos desarrollar y pudimos observar durante la misma. Entonces, nada, vamos a iniciar con esta explicación. Iniciamos con el análisis vertical. Entonces, em, ¿qué tenemos acá en el análisis vertical del estado de situación financiera de la promotora de Café Colombia S.A., Procafecol? Bueno, entre la información más relevante que pudimos observar en este análisis vertical es en el tema de los activos, que podemos evidenciar que la empresa tiene más inversión en activos no corrientes, es decir, activos a largo plazo, que corrientes, lo cual puede limitar su liquidez, pero pues fortalece su base productiva. También podemos ver que los inventarios han tenido una reducción en el periodo de 2023, este año, el de la columna B, al 2022. Lo podemos observar acá en la fila número 11. En el 2023 tenemos 64.257.349 millones de pesos, mientras que en el 2022 tenemos 85.000. Entonces, em, esto también lo podemos ver reflejado en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque se entiende que la empresa en el 2023 vendió más que en el 2022. Más adelante ya lo observaremos. De igual forma, las cuentas por cobrar tuvieron un crecimiento del 1,11%, lo cual está directamente relacionado con el incremento de ventas. Entonces, si lo podemos observar acá, en las cuentas comerciales por cobrar, fila número 9, tenemos que para el 2022 fue de 41.000 millones de pesos, para el 2023 47.000. Entonces nos debe más, tenemos que empezar a cobrar esa cartera. Conclusión final, tenemos que el activo en el 2022 era de 298.000 millones de pesos, en 2023 es de 311.000, tuvimos un incremento. Esto es algo relevante, pero como lo mencioné anteriormente, tenemos más activos no corrientes, como podemos observar acá, que para el 2022 estaban en el 49,54%. Para el 2023 tenemos el 50,96% de esos activos no corrientes. Igual, el activo corriente sigue siendo del 50,46 y el 49,04 para 2023. Entonces hay que tener ahí como una lupa para fijarnos en esa situación. Lo ideal es que tengamos pues un activo corriente, o sea, un activo a menor precio para que haya mayor flujo de efectivo, mayor liquidez dentro de la empresa. Pasivos. Ok, tenemos los pasivos corrientes, tenemos los pasivos no corrientes. ¿Cómo está la distribución? Respecto a los pasivos, se nota un incremento del 3,59% en el 2023 respecto al 2022. Claro, nuestro activo creció, pero nuestro pasivo de igual forma pasó de 268.000 millones de pesos a 291.000. Debido a que las obligaciones financieras se incrementaron pese a que las cuentas por pagar disminuyeron. Ah, bueno, perdón, excúsenme. Respecto a los pasivos, se nota un incremento del 3,59% en el 2023 respecto al 2022, correspondiente al 1,40% en el pasivo corriente, debido a que las obligaciones financieras se incrementaron pese a que las cuentas por pagar disminuyeron.
Lo vemos por acá. Obligaciones financieras, pasamos de 2022 de 51.621 millones de pesos a 2023 69.167.757 millones de pesos. Tenemos también que las cuentas comerciales por pagar disminuyeron. Observemos acá, teníamos 86.000 millones de pesos pues, pendientes como obligaciones a nuestros proveedores y en el 2023 disminuyeron a 60.000. Eso es algo que también debemos tener allí en cuenta. Beneficios a empleados, pasamos de 11.549.815 millones de pesos a 16.078.082 millones de pesos. ¿Por qué? Probablemente como vendimos más, pues necesitamos más empleados, más mano de obra. Entonces, aquí se nota un incremento que a mi modo de ver, desde el análisis que yo puedo hacer como contador, me parece que es un poquito pues alarmante porque no es relativo o proporcional con el ingreso que se obtuvo en los periodos. Entonces, ya hablaremos más adelante de ese ingreso. También podemos ver que los beneficios en los empleados se incrementaron en un 1,28% y el incremento más significativo se da en el pasivo no corriente, pese a que las obligaciones financieras no corrientes disminuyeron, las cuentas por pagar sí incrementaron en un 1,83%, siendo un reflejo totalmente contrario al activo corriente. Lo observamos por acá. Teníamos en el 2022 obligaciones financieras por 36.000 millones de pesos, en el 2023 disminuyeron a 35.000, pero como podemos observar acá, en el 2022 teníamos 39.000 millones de pesos de pasivos financieros por arrendamientos y en el 2023 se incrementaron a 57.000 millones de pesos. Entonces, ahí tenemos que hacer, pues vuelvo a hacer hincapié en una revisión más exhaustiva porque me parece un incremento brusco, un incremento de 18.000 millones de pesos en un año es una cifra considerable. Continuando con el patrimonio, pues por acá tenemos que el patrimonio del 2023, perdón, del 2022 fue mayor al del 2023. Tuvimos una reducción de 3 puntos porcentuales, 3,6 puntos porcentuales, correspondiente a que en el 2022 teníamos 30.116.689 millones de pesos y en el 2023 nuestro patrimonio disminuyó a 20.226.555 millones de pesos. Del 10,08% pasamos al 6,48%. Ahí tenemos que analizarlo. ¿Por qué se da esto? Pues hay que hacer una revisión también exhaustiva un poco de que em, en el 2023 incrementaron nuestros activos, pero también incrementó nuestra deuda. Lo que yo les decía por acá de los pasivos financieros por arrendamientos tiene mucho que ver. Entonces, ese apalancamiento que nosotros estamos acá referenciando se vio directamente reflejado acá en el patrimonio. A pesar de que tenemos unos resultados negativos, para el periodo 2022 fueron de 93.000 millones de pesos, para el 2023 de 103.000 millones de pesos. Entonces también ahí tenemos pues el reflejo de por qué nuestro patrimonio disminuye. Bueno, vamos a hacer el análisis horizontal del estado de situación financiera. Entonces acá tenemos nuestro análisis horizontal. Entonces es muy parecido, la verdad, al análisis vertical y tenemos que la empresa está aumentando en tamaño. Se ve reflejado en que sus activos crecieron un 15,81% en el 2023 respecto al 2022. Los activos no corrientes disminuyeron, pero los activos no corrientes aumentaron. Hay que hacer seguimiento de estos últimos para ver si afectan la liquidez de la empresa. Pasivos. Respecto a los pasivos, tanto los corrientes como los no corrientes tuvieron un incremento. Hay que hacer especial énfasis en que los pasivos financieros por arrendamientos y las obligaciones financieras corrientes incrementaron del periodo 2022 al 2023 considerablemente. Entonces, acá tenemos pues el análisis de lo que les anteriormente les referencié, pero horizontalmente. Y vamos con el estado de resultados integral, donde podemos observar aquí varias cosas interesantes. Entonces, con el análisis vertical, excúsenme, tenemos que
las ventas del 2023 incrementaron aproximadamente en un 19% respecto a las del 2022. ¿Dónde lo vemos? Mira, acá tenemos en el 2022 554.000 millones de pesos de ventas y en el 2023 684.000 millones de pesos. También observamos que el costo de ventas se redujo en un 2,67% si comparamos los dos periodos. Fuimos más eficientes. ¿Por qué? Porque en el 2022 tuvimos un costo de venta de 264.000 millones de pesos y en el 2023 tuvimos un costo de venta de 308.000 millones de pesos. Va directamente relacionado proporcionalmente a que vendimos más. ¿Dónde podemos también observar este costo de ventas? Pues básicamente en estos beneficios empleados acá arribita en nuestro estado de situación financiera, donde les decía que del 2022 al 2023 hay una diferencia de 5.000 millones de pesos en los beneficios empleados. Entonces, acá se ve directamente reflejado este incremento. Em, Pese a esta reducción en los gastos por beneficios a empleados, administración y ventas tuvieron un incremento considerable, lo que generó una diferencia del 0,47% en la ganancia operativa. Entonces, vemos acá estos gastos. Em, Excúsenme, acá, beneficios a empleados, administración, gastos de ventas. Tenemos por acá que en el 2023, perdón, en el 2022 fueron de 89.000 los beneficios a empleados, 29.000 los gastos de administración, 139.000 los gastos de venta. Entonces, ¿qué pasa? En el 2023 incrementaron a 124.000 empleados, a 37.000 administrativos y 173.000 gastos de ventas. Otros ingresos, en el 2022 tuvimos 13.000, en el 2023 también incrementaron a 16.000. Otros gastos, 2022 tuvimos 14.000, 2023 incrementaron también a 17.000. Los costos financieros también disminuyeron considerablemente la utilidad del 2023 respecto a la del 2022. En líneas generales, la diferencia después del ORI, el otro resultado integral, es del 0,43%, lo que debería analizarse con calma en la toma de decisiones para el desarrollo de la actividad económica del siguiente periodo. Entonces, acá, los costos financieros. Pasamos de 19.000 millones de pesos en 2022 a 33.000 millones de pesos en 2023. Es una diferencia considerable, considerable. Entonces, tenemos acá nuestra ganancia o pérdida del ejercicio de 2022 fue de 2.900 millones de pesos, 2023 de 1.889 millones de pesos. Entonces, sí es importante pues allí analizar por qué a pesar de que vendimos más en el 2023 tuvimos menos utilidad. Acá tenemos el otro resultado integral que en el 2022, acá es donde se va a notar una fuerte diferencia, fue de 784.000 millones de pesos, mientras que en el 2023 el ORI fue negativo de 237 millones de pesos. Entonces, lo que disminuyó acá, el resultado después del ORI, acá lo aumentó. Pasamos a nuestro análisis horizontal del estado de resultados. Por acá abajo lo tenemos. Y básicamente, pues, es una comparativa de cifras, lo que podemos observar acá en este análisis horizontal. Bueno, siguiendo por acá en el desarrollo del ejercicio tenemos las razones financieras que nos van a indicar un poquito más cómo está constituida la operatividad, la liquidez, la solvencia de la empresa. Entonces, iniciamos con el primer indicador que es la razón corriente. La razón corriente es dividir el activo corriente en el pasivo corriente. En este caso, para el 2022, dividimos los 150.000 millones de pesos del activo corriente en los 176.000 millones de pesos del activo no corriente, lo que nos da un indicador del 85,3%. De igual forma, para 2023, dividimos los 152.000 millones de pesos del activo corriente en los 188.000 millones de pesos del pasivo corriente, lo que para 2023 nos da un indicador del 81,2%. Entonces, ¿qué nos dice? Disminución en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo. Por cada peso que debe la empresa, solo tiene el 0,81% en activos líquidos. Es lo que yo les decía, que es importante incrementar el valor de los activos corrientes. ¿Por qué?
tenemos mucho activo no corriente y finalmente quien nos da ese respaldo efectivo es el activo corriente. Bueno, tenemos aquí la razón ácida, que es el activo corriente menos el inventario dividido en el pasivo corriente. Esto para el 2022. Ahora, el activo corriente menos el inventario nos da 65.000 millones de pesos y el pasivo corriente se mantiene en 176.000 para 2022. Para 2023 tuvimos un incremento del activo corriente eh, y menos el inventario, que fueron de 88.000 millones de pesos, se mantiene el pasivo corriente, que son 188.000, pasamos del 37,01% del 2022 al 47,08% en el 2023. Tenemos una leve mejora, pero aún es muy baja. Muestra que sin inventarios la empresa sigue teniendo dificultades para pagar sus deudas a corto plazo. Vuelvo y hago hincapié y soy reiterativo. Fortalecer el activo no corriente. Tenemos el capital neto de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, los 50.000 millones de pesos menos los 176.000 millones de pesos de 2022. Esto nos da una cifra negativa de 26.000 millones de pesos para este año. Mientras que para el 2023 tenemos los 152.000 menos los 188.000, incrementa esta cifra negativa a 35.000 millones de pesos. Tenemos que el aumento del capital del trabajo negativo, lo que implica un mayor riesgo de liquidez operativa. Hay que siempre tratar de jugar que, a pesar de que necesitemos apalancamiento, endeudándonos con el pasivo, eh, buscar la manera de que nuestro activo sea mayor. Entonces, acá conclusión, la empresa presenta problemas crecientes de liquidez, ya que en su capacidad de cubrir sus pasivos corrientes han disminuido y mantiene un capital de trabajo negativo. Esto puede afectar su capacidad operativa en el corto plazo. Bueno, vamos a los indicadores de solvencia. Entonces, tenemos el primero que es el endeudamiento total o endeudamiento activo. El primero es el pasivo total dividido en el activo total del 2022, claro está. 268.000 pesos del pasivo total, 268.000 millones de pesos del pasivo total menos 298.000 millones de pesos, bueno, perdón, dividido en 298.000 millones de pesos del activo total, lo que nos da para el 2022 un 89,9% y para el 2023 de pasivo total 291.000 millones de pesos, dividido en 311.000 millones de pesos del activo total, lo que da un indicador del 93,5%. ¿Qué nos quiere decir esto? Un aumento de la dependencia de deuda, lo que incrementa el riesgo financiero. ¿Por qué el aumento de dependencia de la deuda? Porque como nuestros activos no corrientes son mayores a los activos corrientes, necesitamos liquidez. ¿Cómo obtenemos liquidez fácilmente? Con endeudamiento. Ahí está la explicación. Tenemos el leverage total o endeudamiento patrimonial. Su fórmula es el pasivo total dividido en el patrimonio. Lo que quiere decir para 2022, 268.000 millones de pesos dividido en 30.000 millones de pesos. Nos da un indicador del 892,1%. Y para el 2023 tenemos 291.000 millones de pesos dividido en 20.000 millones de pesos, lo que nos da el 1.442%. Acá, ¿qué nos dice? Subió drásticamente. Ahora hay 14,42 pesos de deuda por cada peso de patrimonio. Muestra una estructura altamente apalancada. Hay que buscar la manera de incrementar nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque nuestro patrimonio es nuestro respaldo y nosotros, pues, si seguimos incrementando la deuda, pues vamos a tener disminución en el patrimonio. ¿Qué quiero hacer aquí? Quiero hacer una pequeña reflexión. En nuestro estado de resultados integral, podríamos implementar una política en la cual buscamos de que un porcentaje del resultado sea destinado para una reserva patrimonial, ¿sí? Entonces podría ser que después del ORI, del resultado integral, aquí creáramos una reserva de que el 10% de la utilidad de la ganancia del ejercicio después del ORI sea destinado al patrimonio para que no siga decreciendo, sino que todo lo contrario se fortalezca y podamos tener un aumento pues patrimonial. Puede ser una opción para tratar de incrementar este patrimonio. No incrementaría mucho porque es que del 2022 al 2023 hay una reducción de 9.800 más o menos millones de pesos. Entonces, ahí pues tenemos que ver cómo funciona. Entonces, em,
Bueno, el apalancamiento que tenemos, que es la fórmula, el activo total dividido en el patrimonio, es decir, 298.000 millones de pesos dividido en 30.000 para 2022, nos da el 992,1%, y para 2023, 311.000 dividido en 20.000, lo que nos da un 1.542,5%. Excúsame. Ah, Gracias. El total de activos depende cada vez más del financiamiento externo. Conclusión, la empresa está en una situación altamente riesgosa desde el punto de vista financiero. El aumento del apalancamiento y el leverage indican mayor dependencia del endeudamiento, lo cual compromete su estabilidad si no se controla. Bueno, seguimos con los indicadores de actividad. El primero es la rotación de cartera, que son las ventas netas y en las cuentas por cobrar. En otras palabras, 554.000 millones de pesos dividido en 57.000 para el 2022 y 684.000 millones de pesos dividido en 58.000 para el 2023, lo que nos da para el 2022 un 962% y 2023 un 1.175%. ¿Qué nos dice esto? Tenemos una mejora notable, indica una mejor gestión del cobro de cuentas por cobrar. Ahí lo tenemos. Tenemos también el activo total, que es las ventas netas dividido en el activo total, es decir, 554.000 millones de pesos, dividido en 298.000 millones de pesos para 2022, nos da un 185%, y para 2023, un 684.000 de ventas netas, dividido en 311.000 de activo total, lo que nos da un 219%. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos una eficiencia creciente en el uso de los activos para generar ventas. Y tenemos la rotación de patrimonio, que son las ventas netas y en el patrimonio total. En otras palabras, para 2022, 54 mil millones de pesos, dividido en 30.000, lo que nos da un 1.840,7%, y 684.000 millones de pesos dividido en 20.000, lo que nos da un 3.385%. Se nos disparó este indicador de patrimonio. Es extremadamente alto, refleja que con poco patrimonio se generan muchas ventas, pero esto es riesgoso porque están apalancando con deuda. La deuda sigue creciendo. Conclusión final, la empresa muestra gran eficiencia operativa, especialmente en la gestión de cartera de activos. Sin embargo, la alta rotación del patrimonio se debe más al bajo nivel de capital propio que a una sólida rentabilidad estructural, lo cual es un riesgo si se sostiene con deuda. Y finalmente tenemos los indicadores de rentabilidad, que el primero es margen bruto de utilidad, que es la utilidad bruta dividido en las ventas netas, es decir, para 2022, 289.000 millones de pesos dividido en 554.000, lo que nos da un 52,3%, y para 2023, 376.000 dividido en 684.000, lo que nos da un 55%, que nos dice que hay una buena mejora, aparentemente es buena, indicando control sobre costos directos. Y tenemos el margen neto de utilidad, que es la utilidad neta, dividido en las ventas netas. Fíjense acá cómo varía la fórmula. Acá tenemos la utilidad bruta y aquí tenemos la utilidad neta, que es 2.000 millones de pesos para 2022, perdón, 2.000 millones de pesos dividido en 554.000 millones de pesos, lo que nos da un indicador del 0,5%, y para 2023, pues disminuyó nuestra utilidad, 1.899 millones de pesos, dividido en 684.000, lo que nos da una decreción del 0,3%. ¿Qué nos dice este indicador? Una disminución preocupante. Muestra que los costos indirectos o financieros están reduciendo la utilidad final. Conclusión final de este indicador de rentabilidad. Aunque la empresa mantiene un buen margen bruto, el margen neto es muy bajo. Sí, es que está muy extremadamente bajo. Mira, es menos de un 1%. Y sigue pues disminuyendo, lo cual sugiere que los gastos operativos o financieros están consumiendo las ganancias. Esto puede estar relacionado con el alto nivel de endeudamiento, claro que sí. Entonces, no estamos teniendo buena utilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos vendiendo, a pesar de que estamos vendiendo más, se está yendo en los gastos financieros. ¿Por qué? Necesitamos apalancamiento. Importante analizar ese punto. Escúchame un momento. Listo. Vámonos con el siguiente punto. Cálculo del costo promedio de capital, el famoso WACC. Tenemos acá la fórmula del WACC y tenemos acá los datos necesarios para el cálculo del WACC.
E, que es el valor del patrimonio, D, que hace referencia al valor de la deuda, V, que es el valor del patrimonio más el valor de la deuda, o sea, el valor total de la empresa. El, en algunos autores lo vamos a encontrar como RE, en otros como CAE, como el profesor nos lo ha enseñado en esta asignatura, que es el costo del capital propio. El RE en algunas literaturas lo encontramos como RE, en otras lo vamos a encontrar como CAE, que es el costo de la deuda. Y tenemos el T, que es la tasa de impuestos. Todos estos datos, pues, em, fueron proporcionados. El CAE y el CAE nos lo proporcionó muy amablemente el profesor en el ejercicio planteado del 13% el CAE y del 17,96% el KD. Entonces, tenemos que para 2023 el valor patrimonial fue de 20.000 millones de pesos, para 2022 de 30.000 millones de pesos. El valor de la deuda para el 2023 fue de 291.000 millones de pesos, para el 2022 de 268.000 millones de pesos, lo que nos da un valor total de la empresa, un V de 311.000 millones de pesos en 2023 y 298.000 en 2022. Hicimos el cálculo de la tasa de impuesto, que es la adición del impuesto de renta en las ganancias de impuestos. Acá está formulado en este Excel, este cálculo. La fila en el estado de resultados, la fila B20, dividido en la fila B19. Vámonos por nuestro estado de resultados. La B20, por acá lo tenemos, para 2023, 5.914 millones de pesos, dividido en el impuesto corriente, que son 5.757 millones de pesos. Entonces, ahí sacamos nuestra cifra. Excúsenme, era en B19, perdón. B20 dividido en B19. Entonces, acá, B20, 5.914 millones de pesos, dividido en la ganancia antes del impuesto de renta, que son 7.813 millones de pesos. Ahora sí, dada esa claridad, nos da para el 2023 el 75,69% y para el 2022 el 72,94%. Aplicamos la fórmula que acá está referenciada, nos da que el valor de V, o sea, es decir, el valor total de la empresa multiplicado por el CAE, el costo del capital propio, es de 20.226 millones de pesos. Y el valor em, de nuestro, de nuestro valor total de la empresa multiplicado por el KD, por el costo de la deuda, y está a su vez multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto, nos da un valor de 311.963 millones de pesos. Como podemos observar acá, el valor del WAC es del 4,93% para 2023 y para el 2022 es del 5,68%. Entonces, allí lo tenemos referenciado. ¿Qué podemos concluir del WAC o del cálculo del costo promedio de capital? Se puede concluir que durante el periodo analizado, el WAC disminuyó de 5,68% en 2022 a 4,93% en 2023, lo cual representa una mejora significativa en el costo del financiamiento de la empresa. Esta reducción indica que el capital requerido para financiar los activos de la empresa resultó más barato en 2023. Tenemos el siguiente análisis. Primero, el patrimonio disminuyó un 32,8%, mientras que la deuda aumentó un 8,6%. Esto incrementó el apalancamiento financiero. En otras palabras, la deuda es mayor que el capital, claramente. Número 2, una mayor tasa impositiva aumenta el blindaje fiscal sobre los intereses de la deuda. Este aumento en la tasa del impuesto hace que se reduzca el componente del costo con la deuda en el WAC. Y tercero, tenemos según las indicaciones del desarrollo del ejercicio, el costo del capital propio cae y la deuda cae se mantuvieron constantes, es decir, no variaron de un periodo a otro. Ahí hay que hacer esa referencia, esa claridad. Conclusiones del WAC. La empresa Procafecol S.A. tiene un menor umbral de rentabilidad mínima para que los nuevos proyectos sean visibles y agreguen valor.
Número 2, aunque el WACC bajó, el alto apalancamiento financiero observado en los indicadores de solvencia representa un riesgo elevado. La empresa depende fuertemente del financiamiento externo o ajeno. Número 3, es fundamental encontrar un equilibrio entre el costo de capital y estabilidad financiera para no comprometer la sostenibilidad operativa. ¿Listo? Entonces, estas son las conclusiones del cálculo del costo promedio de capital. Y ahora nos vamos con el valor económico, el famoso EVA. Entonces, hicimos el cálculo del EVA. La función es la siguiente: EVA igual al NOPAT menos el WACC por el capital invertido. Entonces, hicimos el cálculo primero del OPAT para los dos periodos, que la fórmula del NOPAT es igual a la utilidad operativa multiplicado por 1 menos, acá tenemos nuestra tasa de impuesto. Entonces, simplemente trajimos los valores. Acá tenemos la utilidad operativa. Escúchame, acá aumentamos. Perfecto. Tenemos la utilidad operativa que fue en el 2023 40.000 millones de pesos y en el 2022 29.000 millones de pesos. ¿Dónde lo vemos? En nuestro estado de resultados en la fila C14 y en la fila B14. Vamos a ver nuestro estado de resultados. Fila B14, acá para el 2023 40.000 y para el 2022 29.000. Seguimos acá con el IVA y trajimos la tasa de impuesto que ya habíamos calculado en nuestro WACC. Acá está, para el 2023 y para el 2022. Eso nos da un NOPAT de 9.726 millones de pesos para 2023 y 8.055 millones de pesos para el 2022. ¿Qué continuamos haciendo? Continuamos con el cálculo del capital invertido. El capital invertido es igual al pasivo con costo más el patrimonio. Entonces hicimos acá cálculo del pasivo con costo. Obligaciones financieras, pasivos por arrendamientos. Estas cifras las tomamos de nuestro estado de situación financiera. Obligaciones financieras en 2023, 104.000 millones de pesos. Pasivos por arrendamientos, 80.000, lo que nos da un pasivo con costo de 185.000 millones de pesos. Y el patrimonio final, el patrimonio que nos arrojó nuestro estado de situación financiera de 20.000 millones de pesos. Tenemos el capital invertido del 2022. ¿Cómo lo calculamos? Igual, obligaciones financieras, que fueron de 88.000 millones de pesos, pasivos por arrendamientos, que fueron de 56.000, tenemos un pasivo con costo de 145.000 millones de pesos. Y esto, le sumamos el patrimonio, que fueron 30.000 millones de pesos, para un total de 175.000 millones de pesos. Y ya con las cifras del NOPAT y el capital invertido, pues podemos hacer el cálculo de nuestro EVA, ya trayendo pues la información del WACC que calculamos anteriormente. Entonces, acá están nuestros daticos: el NOPAT para 2023 de 9.000 millones de pesos, el WACC para 2023 del 4,93%, el capital invertido de 205.000 de pesos, y el cálculo del EVA finalmente pues se dio con un valor para 2023 de menos 406 millones de pesos y para 2022 de menos 1.900 millones de pesos. ¿Qué podemos concluir de esto? En ambos años el EVA es negativo, lo cual indica que la empresa no está generando suficiente rentabilidad para cubrir el costo de su capital. Esto puede ser una señal de ineficiencia en el uso de recursos invertidos. Entonces, acá está la claridad. No estamos generando suficiente rentabilidad. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo a base de apalancamiento. ¿Cuál sería la recomendación? Si pudiéramos incrementar un poquito el patrimonio, bueno, un poquito bastante el patrimonio. Por ejemplo, hagamos el cálculo rápido. Pasemos de un patrimonio de 20.000 millones de pesos en 2023 a un patrimonio de 100.000 millones de pesos. Entonces, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, entonces acá nos variaría. Y finalmente tenemos los cálculos de rendimiento del activo y rendimiento del patrimonio, los famosos ROA y ROE respectivamente. Escúchame. El ROA, que es la utilidad neta, dividido en los activos totales, y el ROE, que es la utilidad neta, dividido en el patrimonio. Entonces, para el 2022 tuvimos una utilidad neta de 2.900 millones de pesos,
unos activos de 298.000 millones de pesos. Para el 2023 tuvimos una utilidad neta de 1.899 millones de pesos y unos activos de 311.000 millones de pesos. El rendimiento del activo para el 2022 fue el 0,97%, para el 2023 fue el 0,61%, lo que vemos acá en esta tablita. Igual, en el patrimonio tenemos que para 2022 la utilidad fue 2.900 millones de pesos, el patrimonio de 30.000, y para el 2023 la utilidad de 1.800 millones de pesos, 1.899, patrimonio de 20.000. Esto nos da un porcentaje del 9,64% en 2022 y 9,39% en 2023. ¿Qué nos dice esto? El ROA muestra una baja eficiencia en el uso de los activos para generar ganancias. No tenemos activos corrientes. Y además empeoró de 2022 a 2023. El ROE, o sea, el del patrimonio, el rendimiento del patrimonio, también disminuyó ligeramente, indicando una menor rentabilidad para los accionistas en 2023, a pesar de un menor patrimonio, lo cual puede estar asociado a una utilidad neta menor. Y bueno, este es todo el tema de los cálculos que pudimos desarrollar acá en el trabajo. Ya le abro el espacio a mi compañero José para que continúe con el análisis y las preguntas de reflexión de la actividad. Agradezco mucho que hayan observado el video y quedo súper pendiente a cualquier comentario. Buenas noches, se realiza informe de generación de valor presentado por Nicolás Martínez y quien le habla, José Martínez. Actividad 2, valor económico agregado, EVA y análisis financiero. Este informe presenta los resultados del análisis financiero realizado a Procafecol SAS durante los años 2022 y 2023. El trabajo se enfoca en evaluar la generación de valor económico de la empresa mediante la aplicación de herramientas como análisis vertical y horizontal, razones financieras, cálculo del costo promedio de capital WACC y del valor económico agregado EVA. El propósito es determinar si la empresa ha creado valor real para las acciones más allá de una utilidad contable. Le doy paso a mi compañero Nicolás Martínez. Ahora bien, el análisis de generación de valor Procafecol SAS. Indicadores 2023-2022. Valor económico agregado EVA. Para el año 2023 tenemos menos 1.943. Para el 2022 menos 406.063. Rendimiento activo ROA. Para el 2023 0.61% y el 2022 9.39%. Rendimiento patrimonio ROE 0.97 para el 2023 y para el 2022 9.64%. A manera de conclusión, en ambos años la empresa no genera valor económico, ya que el EVA es negativo. Esto indica que aunque hay utilidad contable, el rendimiento operativo no cumple el costo de capital invertido WACC. Implicaciones. 1. La utilidad neta registrada en los estados financieros no es suficiente para compensar el costo de capital exigido por los inversores y acreedores. 2. Hay una pérdida del valor para los accionistas, a pesar de que la empresa es rentable desde el punto de vista contable. Recomendaciones para generar y mantener un valor. 1. Optimizar la estructura de capital. Disminuir el apalancamiento financiero, deuda, especialmente por arrendamientos y obligaciones que generan altos intereses, RD igual al 17.96%. 2. Incrementar la rentabilidad operativa, focalizar estrategias comerciales y operativas para mejorar el margen de ganancia operativa, actualmente baja, del 5.84% en el 2023. 3. Revisar eficiencia en costos. Los gastos por beneficios a empleados y gastos de venta representan casi el 44% de los ingresos. Una política de control de costos podría mejorar la eficiencia. 4. Inversiones selectivas. Priorizar proyectos con TIR mayor al WACC de 13.59% para asegurar generación de valor. 5. Revisar portafolio de activos no estratégicos, especialmente en activos por derecho de uso y cuentas por cobrar, asociados que aumentan pero no aportan directamente la rentabilidad. Vamos con las preguntas de reflexión. 1. ¿Qué es la generación de valor? Es la capacidad de una empresa para obtener rendimientos superiores al costo de su capital, es decir, generar reportes
que excedan las expectativas de inversionistas y acreedores. 2. ¿Cuándo una empresa genera valor? Una empresa genera valor cuando el rendimiento y capital invertido es mayor al WACC. Esto puede evidenciarse mediante una EVA positivo. 3. La utilidad representa en el estado de resultados es sinónimo de generación de valor. No necesariamente. Una empresa puede tener utilidad contable, pero si esta no supera el costo de capital, entonces no está generando valor económico. El EVA es más preciso para evaluar esto. 4. ¿Para qué es importante que una empresa genere valor? Porque asegura la sostenibilidad financiera a largo plazo, mediante la confianza de los inversionistas, permite atraer capital y mejorar la competitividad en el mercado. 5. ¿Qué elementos influyen en la generación de valor de una empresa? Rentabilidad operativa, margen, costo de capital WACC, estructura de capital, nivel de deuda versus patrimonio, tasa de crecimiento, eficiencia operativa y gestión de capital de trabajo. Ahora bien, vamos a nombrar algunas conclusiones a nivel general. La empresa ha mostrado una gestión financiera eficiente en algunos aspectos, pero existen oportunidades claras de mejora en la gestión de activos y optimización de capital de trabajo. El análisis del valor económico EVA constituye una herramienta fundamental para orientar las decisiones de inversión, reinversión y financiamiento. Se requiere reforzar cultura organizacional centrada en la generación de un valor sostenible, incorporado indicadores como el valor económico agregado EVA en la planeación estratégica.